todos, bienvenidos al podcast de los Qualitiers, el podcast de la comunidad inversora de Qualitian Alpha. Hoy es jueves 2 de septiembre y damos el pistoletazo de salida a la segunda temporada del podcast de los Qualitiers, en la que esperamos seguir trayendo invitados interesantes y seguir aportando calidad y alfa a la comunidad financiera. Y para inaugurar la temporada, hemos querido hacer un programa especial dedicado a todos aquellos que deseen iniciarse en el mundo de la inversión. Para ello, el mundo al revés, el entrevistador entrevistado. En esta ocasión, esta humilde voz del podcast charlará con Engocor sobre los comienzos en el mundo de la inversión. Contaros también que ya tenemos en marcha nuestra página web, qualitianalpha.com, a la que os recomendamos desde ya que os suscribáis. Al hacerlo, recibiréis de regalo los 10 mandamientos de los Qualitiers y podréis estar informados de las próximas novedades de nuestra comunidad, en una nueva temporada que promete ser muy interesante. Pero antes de entrar en materia, y como no podía ser de otra manera, tenemos una historia que contarles. Cuenta la leyenda que hace mucho al noroeste de la India, precisamente en el actual Afganistán, había un poderoso brahman llamado Rai Valit, tan rico y rodeado de tantos placeres que de ninguno de ellos podía gozar. Ordenó entonces al más inteligente de sus sirvientes, llamado Sisa, que creara un juego capaz de entretenerle. Pasado algún tiempo, Sisa se presentó con un ajedrez. Después de explicarle las reglas y entregarle un tablero con sus piezas, el rey comenzó a jugar, y se sintió maravillado. Jugó y se entretuvo como nunca antes había hecho. Sisa lo había conseguido. El brahman, agradecido por tan preciado regalo, le dijo a Sisa que como recompensa podía pedir lo que deseara. El sabio contestó con una inclinación. «Soy bastante rico como para poder cumplir tu deseo más elevado», continuó diciendo el brahman. «Di la recompensa que te satisfaga y así la recibirás». Pero Sisa continuó callado. «No seas tímido», le animó una vez más. «Expresa tu deseo, no escatimaré nada para satisfacerlo». Pero cuando Sisa hizo su petición, dejó maravillado al brahman por su modestia. «Soberano», dijo Sisa, «manda que me entreguen un grano de trigo por la primera casilla del tablero del ajedrez». «¿Un simple grano de trigo?», contestó admirado el rey. «Sí, soberano, y 2 por la segunda casilla. Ordena 4 por la tercera, 8 por la cuarta, 16 por la quinta». «Basta», interrumpió agitado el rey. «Recibirás el trigo correspondiente a las 64 casillas del tablero, de acuerdo con tu deseo. Por cada casilla tendrás el doble de cantidad que por la precedente. Pero has de saber que tu petición es indigna de mi generosidad». Sisa sonrió, abandonó la sala y quedó esperando a la puerta del palacio. Horas después, durante la comida, el rey se acordó del inventor del ajedrez y envió a que supervisaran si habían entregado tan mezquina recompensa. «Soberano, están cumpliendo tu orden», fue la respuesta. «Los matemáticos de la corte calculan el número de granos que finalmente le corresponden». Extrañado, el brahman frunció el ceño, no estaba acostumbrado a que tardaran tanto en cumplir sus órdenes, y exigió que no pasase de aquella misma noche. A la mañana siguiente, comunicaron al brahman que el matemático mayor de la corte solicitaba audiencia. El brahman, como no, lo hizo entrar. «Antes de comenzar tu informe, quiero saber si se ha entregado por fin a Sisa la mísera recompensa que había solicitado». «Precisamente por eso me he atrevido a molestarle», dijo el anciano sabio. «Hemos calculado escrupulosamente la cantidad total de granos que desea recibir Sisa». «Sea cual fuere su magnitud», interrumpió altivamente el brahman, «mis graneros no empobrecerán. He prometido darle esa recompensa y por lo tanto hay que entregársela». «Soberano, me temo que no depende de su voluntad cumplir semejante deseo», dijo el sabio. «En todos sus graneros ni en todos los graneros del mundo existe tal cantidad». Lleno de asombro por las palabras del anciano, pidió conocer la monstruosa cifra. «Dígame cuál es», exigió. «Oh, soberano, estamos hablando de 18,4 trillones de granos». Bueno, y esta ha sido la historia de hoy, que explica en forma de leyenda el poder del interés compuesto, el mejor amigo de todo ahorrador e inversor. Para seguir de cerca la información de nuestra comunidad, únase a nuestro foro, síganos en nuestra cuenta de Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Si quiere hacer de nuestra comunidad un sitio mejor, ayúdenos haciéndose Patreon. Y no lo olvide, lee,
piensa, invierte y si encuentra algo mejor, venga a nuestro foro a contarlo. Bienvenidos todos dentro del primer podcast de la segunda temporada de Quotidian Alpha. Bueno, hoy tenemos al entrevistado, tenemos a Emilio, que va a ser sometido a nuestras preguntas y vamos a hacer un programa especial en el que queremos dedicar a todos aquellos que están empezando en el mundo de la inversión y no tienen muy claro cómo empezar, o aquellos que llevan poco tiempo y quieren pues tener unos tips y entender un poco mejor cómo hacer las cosas, y por eso hemos decidido hacer este programa en el que Emilio, a través de las preguntas que aquí la humilde voz de nuestro podcast le va a hacer. Emilio, bienvenido. Hola, queridos Qualities. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por escucharnos, en especial a los que empezáis en el mundo de la inversión. Aquí uno no peina canas ya porque cada vez me queda menos pelo que peinar, pero ya llevo 21 años. Empiezo a saber que no sé nada y bueno, espero que les sirva, aunque les sirva a una persona para no cometer los errores que yo cometí, empezar mejor desde el principio y olvidarse de los problemas que puede haber el día de mañana, de las pensiones, de la edad de jubilación, del sistema y todo este sistema matrixiano en el que vivimos, pues si consigo ayudar a alguien ya me daré por satisfecho, ¿no? Bueno, seguro que sí, esa es un poco la intención. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es charlar sobre una serie de conceptos en los que pasaremos sobre ellos y bueno, pues poquito a poco creo que iremos hilando un programa que puede ser muy interesante. Y bueno, uno de los primeros conceptos sobre el que me gustaría hablar es el ahorro, porque bueno, todos sabemos que nos pasamos una gran parte de nuestra vida formándonos. Se pasa uno toda la vida estudiando la educación primaria, la educación secundaria, algunos la formación profesional, otros incluso en la universidad, muchos años. Nosotros lo sabemos, los que hemos estudiado alguna de las ingenierías duras y hemos querido vivir la vida también lo sabemos. Y al final uno se da cuenta que hay mucha gente que se incorpora al mercado laboral con 20, con 25, incluso con 30 años y no sabe lo que es un euro. No sabe qué hacer con el dinero, nadie le ha explicado que cuando uno recibe un salario hay que saber gestionar ese dinero. Y ahí es donde viene el concepto del ahorro, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Emilio, cuál es tu opinión un poco sobre este tema. Bueno, voy a ser un poco radical con el asunto, ¿no? Para que la gente se conciencie, sobre todo que no esté concienciado. El ahorro es fundamental, es la base de todo sistema capitalista, es la base de la generación de riqueza, es la única manera de salir de la pobreza, de salir de la indigencia. Si tú eres un tío con 20 años, con 40 o con 60, me da igual que no tienes ingresos y tienes que vender tu tiempo para trabajar, la única manera de progresar, hay dos maneras básicas de progresar. Tú sacas una buena carrera, una buena titulación, tienes un buen empleo y un buen salario, lo cual conlleva un esfuerzo muy grande, ya lo sabes tú y lo sabe pues, mucha gente, ¿no? Que estudia medicina también, que estudia enfermería, cualquier carrera que luego lleva aparejado un proceso de inserción en el mercado laboral. Entonces consigues unos ingresos altos y digamos que si eso es estable durante el resto de tu vida, pues puedes vivir bien. El trabajo normalmente no depende de ti. Aunque seas funcionario, pues los salarios y todo dependen del Estado y muchas veces no estás a gusto o la situación no es la idónea, ¿no? De eso es algo que ya cuando llegas a la crisis de los 40 te vas dando cuenta. La otra manera es tener tus propios ingresos. Gente que tiene rentas de alquiler, gente que tiene rentas de dividendos, financieras, de compra-venta de acciones, y la única manera de conseguir eso es ahorrando tus ingresos o parte de tu salario normalmente y reinvirtiéndolo. Entonces, si una persona, imaginemos que con 20 años, pues se pone a trabajar, salario mínimo, aunque da igual el trabajo que sea, ¿no? Salario mínimo, ponle que son 1.000 euros por redondear, y vives con los padres
y a lo mejor de 1.000 euros puedes ahorrar 500. Te ahorras cada año 6.000 euros y cuando han pasado 10 años tienes 60.000 euros. Entonces esos 60.000 euros, cuando tienes 30 que has podido ahorrar, o a lo mejor pues has conseguido una herencia, te han dejado dinero de tus padres, has vendido un coche, una casa, lo que sea. Esos 60.000 euros te generan, digamos que imagina invirtiendo en bolsa o con el inmobiliario o lo que sea, pues al año te generan 5 o 6.000 euros más. Entonces tú ya tienes un salario de por vida, gracias a ese ahorro que has hecho de los 20 a los 30, de 6.000 euros al año. Si tú tienes la suerte de tener un trabajo, no lo necesitas, puedes seguir reinvirtiendo y en a lo mejor otros 10 años no se convierten esos 6.000 en 12.000 euros al año, sino que se convierten en 20.000 euros al año. Eso es algo completamente factible. Entonces ya pasas a tener unas rentas que no dependen de que tu empleador te mantenga o no, de que el trabajo te guste o no, o de la situación económica de tu país, sino que diversificando pues, en acciones, en bolsa, en productos financieros, tú, gracias a ese ahorro que cuesta mucho esfuerzo, porque claro, cuando ganas 1.000 euros, vivir con 500, pues es jodido, ¿no? Porque la vida no está pensado para eso. Si te quieres comprar una vivienda, lo tienes complicado. Pero ese esfuerzo que tienes que hacer, y lo tienes que hacer porque mucha gente que yo conozco que invierte en bolsa y que tiene una cantidades, digamos, razonables ya de más de 100.000 euros, 200.000 euros, de 6 cifras, son gente que tiene posiciones cómodas, que a lo mejor trabaja la mujer de profesora, gana 2.500 euros, contando pagas extras, él tiene una empresa o tiene otro trabajo de funcionario, gana 2.000 euros. Entonces ahí ahorrar 500 euros es fácil, pero no te marca tanto la diferencia como en la gente que no tiene tanto poder adquisitivo, que si consigue ahorrar, aunque tenga que vivir con los padres o compartir piso, se consigue generar el día de mañana un salario que anual, imagínate que son 6, 10, 15, 20.000 euros, y eso te permite estar a un nivel de poder adquisitivo mucho mayor y es digamos, la base para tú el día de mañana pues vivir cómodo, poder comprarte una casa, poder comprarte un coche cuando te hace falta, cuando se rompe. Se te rompe la lavadora y vas y te compras una tocateja en el momento. Y a lo mejor no te compras la peor, te compras la más eficiente o la que menos luz gasta. Para eso, la única manera es ahorrar. Y si no ahorras, y más en un país como España, conforme están los salarios y no inviertes, pues cada vez vas a ir a peor, porque los salarios, pues ya sabemos lo que es el monstruo de la inflación, o algunos no sé si lo saben, pero se lo vamos a explicar. Y es un tema, ahora pasamos a la inflación, pero por redondear el tema del ahorro, además es una protección, porque todos hemos visto durante estos últimos años, a raíz de las crisis que hemos tenido, y es un tema que a mí personalmente, como empleado por cuenta ajena y a gran parte de los ciudadanos les preocupará, y es que cuando tú pierdes tu trabajo y estás por encima de los 50 años, tienes un problema porque existe la gran posibilidad de que nunca más vuelvas a trabajar, ¿no? Entonces, o tú llegas a los 50 y tantos con una base de ahorro importante que te dé cierta protección, o el problema puede ser mortal de necesidad. sí, además eso genera un estrés. Si tú vives al día y tú vives dependiente de tu nómina que llegue el mes para pagar la hipoteca y demás, genera un estrés y una ansiedad que pueden afectar hasta tu salud, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, ahora llevo de personal estatutario público ya más de un mes y todavía no me ha pagado la consellería. Entonces, claro, si tuviera que pagar la hipoteca, no me quedaría otra que pedir dinero a mis padres. El tema de tener ahorro e inversión hace que eso pues, no te preocupe tanto, ¿no? Piensas, bueno, pues ya cobraré el mes siguiente o el otro, no es tan grave. Pero gracias a que tienes un colchón en distintos productos, pues hace que vivas más tranquilo, porque si no, conforme están las circunstancias, es un sin vivir. Luego cuando llega, imagínate que llega a los 52 años, son una época complicada. Porque tienes un puesto muy alto, bien remunerado,
o a lo mejor tu empresa quiebra, te echa o lo que sea, y ya no tienes cabida en el mercado laboral, pues es muy complicado salvo que te lo montes por tu cuenta. Si te lo montas por tu cuenta, necesitas dinero para montar una oficinita, para hacer algo, pues para comprarte un coche, hacer de consultor, de autónomo, si eres ingeniero o cualquier otra profesión. Digo ingeniero porque hay muchos inversores ingenieros, ¿no? Que nos gustan los numeritos. Pero necesitas ese dinero, ¿no? Imagínate que no encuentras trabajo a los 52 y bueno, tienes que vivir con el subsidio, que son 426 euros, me parece. Obviamente, nadie vive bien con eso en España. Pero si tú, imagínate que tienes de rentas, pues no sé, 1.000 o 2.000 euros más, pues oye, a lo mejor con 1.500 ya puedes vivir o te puedes plantear decir, mira, voy a hacer proyectos de forma autónoma, si me sale uno un mes y gano dinero bien, si no me sale otro no pasa nada, si en verano no tengo trabajo me voy de vacaciones y ese ahorro que has hecho previo, que es lo que te va a generar ingresos y tranquilidad más adelante, es lo que te permite pues vivir en un panorama laboral tan incierto como este y luego lo que te permite ser dueño de tu tiempo, porque incluso aunque el panorama laboral no sea incierto y haya trabajo, si tú tienes las habichuelas garantizadas, vas a poder elegir lo que quieres hacer o lo que no. Es decir, a mí me ofrecen ahora mismo irme a Argelia a trabajar y digo que no. Hace 15 años me hubieran dicho vete a Argelia y pues te vas corriendo, ¿no? Porque no te queda otra que generar ese ingreso para poder tener ahorro e invertir. Ahora mismo no, porque diría, a ver, yo me voy allí y ¿qué gano? 2.000 euros al mes y me voy allí y gano 2.000 euros. Aquí con un puesto de 1.000 euros de funcionario, aunque sea una clase baja, y puedo tener otros 1.000 euros de las rentas, que cuando llevas un tiempo invirtiendo es razonablemente sensato, y dice, pues estás igual, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de estar a lo mejor alejado de mi familia? O no sé, o digo, me voy a Panamá allí. Pues bueno, me iré si me apetece ir a trabajar, pero no me iré porque me obliguen el banco a pagar la hipoteca. Nada, sí, es por todo. Por eso es importante el concepto del ahorro, que básicamente ahorrar es gastar menos de lo que ingresas todos los meses, o al menos una gran mayoría de ellos, ¿no? Para ir acumulando un capital en un país como el nuestro, en el que yo no sé si hay estudios reales por ahí, pero tú cuando escuchas las cifras de gente que viven a menos de 2 salarios de la indigencia, es decir, que ni siquiera tienen ahorrado 1 o 2 salarios, que dejar de ingresar sería un drama familiar, Bueno, pues impresionante. La verdad es que alucina que pase esto en una sociedad supuestamente formada. se puede decir que gente que ahorre e invierta de verdad está en torno al 5% de la población, que además acaba coincidiendo con el número de personas que cuando son mayores, gente de 60, 70 años, tiene un patrimonio que puede vivir bien, que puede ayudar a sus hijos a comprarse un piso o un coche, que se pueden ir de viaje a Disneylandia, que se pueden hacer un crucero, que les da igual que les suban o les bajen la pensión. Eso aproximadamente es un 5% y la inmensa mayoría de la gente vive a 2 nóminas de la indigencia. Y no solo eso, porque hay gente que me dice, bueno, es que estás ahorrando ahora en la juventud cuando te lo podrías gastar en un viaje, en un Porsche 911. Y digo, no, primero que eso, la mayoría de cosas, cuando le preguntas a la gente, oye, ¿a ti qué te hace feliz? A nadie le hace feliz en general gastar dinero. Te dicen estar en la playa, ir a la playa, estar con la familia, hacerme una paella con los amigos, hacerme una barbacoa, estar con mis hijos, ir al parque, ir al cine. Son cosas que no cuestan dinero y que no tienes por qué hacer ese gasto de más, con lo cual puedes ahorrar e invertir para el día de mañana, cuando sea, a los 50, a los 60 o a los 70, ser dueño de tu tiempo, ¿no? Yo veo gente ahora, por ejemplo, la mayoría de mis clientes son ya de más de 60 años y prácticamente todos son pensionistas y la gente tiene pensiones muy bajas. La mayoría de gente tiene pensión, no tiene ingresos extras por ningún lado. O sea, ganan al mes 800 euros y porque las medicinas las tienen gratis, pero si tuvieran que pagárselas, muchos no tomarían ni medicinas. Luego la gente mayor
que eso es un problema que en la sociedad va a ir a más descaradamente. O sea, la gente mayor que hoy en día, por ejemplo, no es como antes, que la gente tenía 3, 4 hijos que luego te ayudan cuando te hacen mayor, si te tienes que llevar al médico. Hay mucha gente que está sola, hay gente que se cae, se rompe la cadera, se queda en su casa 3 o 4 días en el suelo. Hay gente que se muere literalmente porque no hay nadie que le llame o vaya a preguntar cómo está. O hay gente que no puede pagarse una residencia y no está preparado ya para vivir solo y como no tiene ahorros, no puede hacerlo. Entonces, eso es algo que hay que prever. Aparte de que lo más importante es amoldarte a un estilo de vida por debajo de tus posibilidades por la tranquilidad que te da tener más dinero del que gastas, ¿no? O sea, cuando tienes más dinero que el que gastas, sabes que si te quedas sin trabajo, si te vas al paro, y a lo mejor, imagínate que ganas 2.000 euros y en el paro son 1.000, pero da igual, porque sabes que tienes recursos para encontrar otra cosa y te da igual si estás 2, 3, 4 años, porque bueno, eso, el dinero al final es lo que te da la tranquilidad. Y el dinero, que es un tema muchas veces tabú en nuestra cultura latina, el dinero es lo que te da la libertad. No es que te dé la felicidad, te da la libertad de elegir. Y la única manera de generarlo es ahorrando e invirtiendo. Ahorro durum. Capitalismo, trabajo y ahorro durum, que dice Miguel Ancho Bastos. Eso es, eso es. Fíjate, a mí el tema del dinero o de la famosa independencia financiera que tanto se trata, para mí el dinero es un solucionador de problemas. Es decir, si tú tienes dinero, tienes un problema menos, tienes muchas menos cosas de las que preocuparte. O sea, yo no lo veo como una forma de amasar riqueza y tener lujo, sino yo lo veo como una fuente de solución de problemas. Está claro que cuando el dinero no es tu mayor preocupación, tú tienes libertad para disfrutar tu vida y poder hacer esas pequeñas cosas que son las que antes comentabas que son las que todos disfrutamos de verdad. Claro, ¿cómo disfruta uno en verano, ¿no? Aquí en el Levante, pues uno disfruta en la piscina y en la playa con sus hijos, o se va, yo qué sé, a un camping, que ahora parece que estés en Disneylandia, en un camping, o haces cualquier actividad. ¿Y cuál es la manera de hacer eso? Pues necesitas no depender de un trabajo en el que estés esclavizado para poder tener más tiempo para esa zona de disfrute, ¿no? O ese tiempo de calidad con lo que a ti te gusta. Y eso, imagínate que tú tienes un trabajo más o menos cómodo. Y dices, y poca gente dice, en vez de cogerme un mes de vacaciones, voy a cogerme un mes de permiso sin sueldo y otro de vacaciones para estar con los míos. Porque al final, a lo mejor, aunque ganes 2.000 euros, por ese dinero nadie lo hace, ¿no? Cuando en realidad es una cantidad que es ridícula. Sí, hombre, sí, ¿no? Y a quién no le ha pasado alguna vez que unos amigos te digan, oye, vamos a cenar y estás deseando ir y por lo que sea no tienes dinero, aunque te haya pasado estudiante, al final el dinero evita esas situaciones, ¿no? Y son pequeñas tonterías. A mí me encanta ir a cenar ahí, me encanta ir a cenar al McDonald's, todo el mundo lo sabe, con mi familia, ir ahí y cenar por 30 o 40 euros los 4, me parece un privilegio. Y luego hay sitios que vas a cenar con gente y hay gente que le gusta gastarse 100 euros por persona. Pues bueno, yo en ocasiones lo hago y lo respeto y me parece bien. No me planteo si puedo o no puedo, porque sé que puedo. Lo hago y lo disfruto y ya está, ¿no? Pero hay mucha gente que le dices eso y pues no puede. Entonces, bueno, te privas de muchas cosas. Y cuando tienes unos ciertos ingresos, pues 100 euros no son significativos y 1.000 tampoco. Si es algo puntual. Ahora, si te lo gastas todos los meses 1.000 euros pagando un coche que no te puedes permitir, pues entonces sí, eso sí que es mucho dinero. Sí, claro, ahí en vez de solucionar problemas, el dinero lo que te está dando problemas, por así decirlo, ¿eh? Estamos en el caso inverso. Efectivamente, hay que pensar un poco contrarian siempre. Al revés de lo que el sistema quiere que tú hagas, es lo que tienes que hacer. El banco, y para que trabaja en banco siempre decía, el banco siempre te ofrece lo que a él le interesa, que es lo contrario de lo que tus intereses requieren. Bueno, ese es otro tema, aparte, ¿eh? El banco no es tu amigo Entonces, y eso claro, está claro, a veces cuesta explicarlo. ¿el banco qué quiere? ¿Que ahorres e inviertas o que gastes?
Más. El banco quiere ganar dinero él. Básicamente. Eso es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que hacer es ganar dinero nosotros con el banco, no que él gane con nosotros. Eso es. Pero bueno, estando claro que el principio básico para invertir es ahorrar, digamos que la gran amenaza al ahorro es el famoso monstruo de la inflación que comentabas antes, que básicamente viene a ser un monstruo que se come el dinero que tú pones debajo del colchón, por así decirlo, o que tú tienes en tu cuenta corriente, ¿no? Entonces, básicamente la inflación no hace desaparecer tu dinero, pero sí hace que por cada unidad monetaria puedas comprar menos cantidad de lo mismo. Y eso al final es la gran amenaza del ahorrador, ¿no? Claro, si os acordáis, los que somos ochenteros, voy a dar algunos datos curiosos, porque, por ejemplo, no sé si os acordáis del frigopié, el frigopié que valía... El famoso frigopié. Valía 40 pesetas, 24 céntimos a finales de los años 80. Hoy en día, pues difícilmente vas y te compras un helado por menos de €1. Eso es lo que se llama la inflación. Con el mismo dinero, si lo guardas, puedes comprar muchas menos cosas. Pero es que además, en Españistán se da un caso muy particular, que la verdad que lo he visto en pocos países, salvo aquellos donde hay hiperinflación, como Venezuela. Y es que una persona a finales de los 80 o principios de los 90, con un buen trabajo, entonces, por ejemplo, la banca era un buen trabajo, bueno, un ingeniero ya ni te cuento, habían salarios de 300, 400, 500.000 pesetas, ¿no? Salarios de, bueno, 1.800, 3.000 euros, buenos salarios, ¿no? No era la mayoría, pero era buenos salarios. Recuerdo una época en la que cobrar más de 200.000 pesetas era la leche, ¿eh? Claro, lo tenía la gente, los médicos, por ejemplo, que tenía un trabajo de médico, ganaba dinero. Y esos salarios se han quedado estancados. Es verdad que los salarios... Perdona un momento, Emilio, que 200.000 pesetas son 1.200 euros. ¿Vale? Para que la gente lo valore. Sí, y esos son ahora mismo más o menos un salario de un trabajo que esté bien, no cualificado. Por ejemplo, un administrativo que trabaje en la administración o en una empresa privada que esté bien. O sea, eso es verdad que el cambio que ha habido en la sociedad española es que la mujer se ha incorporado al mercado laboral. En los años 80 y 90 la mujer no estaba incorporada al mercado laboral, las familias vivían con un salario. Y en los años 90 se empezó a incorporar a la mujer, empezaron a entrar 2 salarios en casa, y que tenía 2 salarios, pues duplicaba su poder adquisitivo, y ya vino ahí cuando se compraron todos los apartamentos, la gente venía en trompa de Albacete a Valencia a comprarse los apartamentos en la playa. Bien, eso se ha quedado estancado, los precios han ido subiendo y lo que antes era un salario, ahora necesitas 2 para comprar lo mismo. Es decir, tienen que trabajar el hombre y la mujer para tener un poder adquisitivo que, digamos, que sea, pues te permita vivir cómodamente. Y esa inflación la estamos viendo. Eso es como el cuento este de la rana, ¿no? Que la echas en una olla, la rana, con el agua hirviendo y salta enseguida. O sea, a ti te llevan ahora mismo a Nueva York y ves los precios y saltas. Te tienes que comprar una vivienda. Pero si te ponen en una ollita ahí en Albacete con el agua templadita y te bañas como si estuvieras en un spa y te van subiendo un gradito cada mes, no te das cuenta, y cuando ya quieres saltar de ahí estás achicharrado, que es lo que está pasando en España con los salarios y los precios. Ahora dicen, vamos a subir los salarios de los funcionarios, que la empresa privada no lo está subiendo, pero bueno, subimos un 1% y luego te subo la luz un 50 o un 100. Te subo el combustible a máximos históricos o histéricos, cuando estaba al mismo precio el litro de gasolina o de gasoil que cuando el barril de petróleo estaba a $150 y ahora está a 60. Entonces, todo eso, esa inflación brutal que estamos teniendo, más la impresión de billetes que están haciendo, que hace que todos esos precios suban y se genere más deuda, hace que si tú tienes el dinero sin invertir, pierdes capacidad de compra, pierdes poder adquisitivo constantemente. Entonces tienes que actuar. O sea, al año pasado dices, la bolsa que subió un 30%, y hay gente que dice, ostras, sí que ha subido eso. Pero es que si han impreso un 25% más de masa monetaria o de billetes, en realidad solo ha subido un 5% de lo que son las empresas. Está subiendo porque hay más dinero en el mercado, todo es más caro. Como cuando subían los pisos en España, ¿no? A finales de los 90 o principios del 2000. Los pisos subían pues porque había más dinero, subía, todo el mundo compraba, el banco te daba más dinero
Entonces, tú te quieres, si volviera al 95, ¿compraría un piso en España? Compraría 10. Compraría 10 porque todo subía como la espuma. Ahora mismo ya no compraría ninguno. Pero tú, cuando hay una inflación de ese estilo en un activo, tienes que estar subido en el caballo para ganar dinero, porque si no pierdes. Y al final, ¿qué pasa? Que tú te guardas el dinero en el colchón, imagínate que tienes 100.000 euros y ahora mismo pues con 100.000 euros a lo mejor puedes vivir 4 o 5 años, pero dentro de 20, con 100.000 euros a lo mejor solo pasas un año. Sí, sí, y eso en circunstancias normales, ¿eh? Sin entrar en periodos de hiperinflación o cosas raras similares, ¿no? Que de vez en cuando se viven. Que puedan pasar, crisis, pueden pasar un millón de cosas, ¿no? Entonces la inflación lo que tiene que hacer recapacitar a la gente es que requiere de inversión y de diversificación. Diversificación por países, por activos, por divisas, muchas cosas, ¿no? Entonces, para eso tenemos a Quality en Alpha, para que la gente no solo no se arruine, sino que cuando llegue a los 60 años y le digan, ahora se va a jubilar usted a los 85. Oiga, si la esperanza de vida ha bajado a 75. Y le digan al Estado, pues mira, que se jubile, como decía Huerta Soto, que se jubile su puta madre. Y tú coges tu dinero y tus rentas, te quedas aquí, te vas ahí a Mazarrón, te compras ahí un apartamento o te vas al Caribe o haces lo que plenamente te plazca. Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas con el tema de la jubilación? ¿Eh? Yo tuve un compañero de trabajo, funcionario, él de la administración, que cuando le obligaron a jubilarse con 70 años, él decía que iba a denunciar a la administración al Tribunal Constitucional porque decía que le estaban discriminando por edad. Ahora si va a decirles que con 70 no se jubila, que quiere seguir trabajando con los brazos abiertos. Yo creo que a nosotros nunca nos va a pasar lo que le pasó a él. No, y luego hay gente, por ejemplo, que yo conozco ahora del sector sanitario, que, pues bueno, tú tienes 60 años, estás currando y te viene una pandemia que esta que ha venido ha sido fuerte porque no estábamos preparados, no había ningún plan de contingencia, ni siquiera había equipos de protección individual, no había un sistema preparado para hacer hospitales de campaña, carpas, vacunación, etcétera. Pero ha sido un virus de risa. Imagínate que viene un virus como el ébola a nivel mundial. El que tenga 60 años y esté ahí en primera línea de trinchera, igual no le apetece estar hasta los 70, ¿sabes? Se quiere jubilar, porque hay gente que la ha palmado, ¿sabes? En esa lucha fratricida contra el propio virus. Entonces, por lo menos cuando llegues a esa edad, tener la opción de elegir, ¿no? Oye, pues mira, yo trabajaré si me apetece y si quiero salvar el mundo. Pero es que a lo mejor me apetece estar con mi familia los años que me queden, que pueden ser 10, 15, 20, 30 o 1. No lo sé. Y para eso es fundamental tener ingresos y tener ese ahorro, que es lo que te provoca esos ingresos. Bueno, pero afortunadamente, como no todo va a ser malo, pues enfrente del monstruo de la inflación tenemos a nuestro fiel aliado, ¿no? Y buen amigo, que es el interés compuesto, que es otro de los conceptos sobre el que queremos hablar hoy, ¿no? Y por poner un poco en perspectiva qué es el interés compuesto, me gusta mucho poner el ejemplo del que a veces en la carrera, yo creo, en las revistas estas de bromas técnicas que había, solía estar, que es el Atajos. de... La revista de Atajos, algunos la recordarán. Eso es. Que era el truco de doblar el folio, ¿eh? Que te decían, si tú doblas un folio 23 veces, un folio normal y corriente, el espesor del folio pasa a ser de 1 kilómetro, y si lo doblas 42 veces, el espesor del folio es equivalente a la distancia entre la Tierra y la Luna. O sea que si tú doblas 42 veces un folio y te subes encima, estás en la Luna. Tal cual. Y algunos lo intentamos, ¿eh? Algunos lo intentamos, ¿eh? Sí, es lo peor de todo. Bueno, pues el interés compuesto viene a ser eso, ¿no? El tú tener una cantidad de dinero y el retorno que te produce, mantenerla componiendo con la cantidad inicial, lo que hace que crezca exponencialmente, ¿no? Y sobre eso, bueno, hay un vídeo muy bueno en YouTube que hiciste en su día sobre la regla del 72.
que si quieres explicarlo un poquito. Yo creo que la manera más gráfica, también hay una historia por ahí, ¿no? De un tablero de ajedrez en el que el rey invita a un cortesano a jugar y dice, ¿qué quieres de premio? Y dice, un grano de arroz y en cada ficha o en cada casilla me lo doblas, ¿no? O eso, o 100.000 granos de arroz, ¿no? Y luego se da cuenta de que era mejor los 100.000. La regla del 72 es muy gráfica y a mí me gusta porque es la manera de entender lo que tú puedes hacer con tu patrimonio. Aunque muchas veces hablamos de que la frase esta famosa de Munger, que dice los primeros 100.000 son los más jodidos, aunque en realidad la traducción sería algo así como los primeros 100.000 son una puta, una putada, it's a bitch. Y aunque él hablaba de los 100.000 hace, no sé si era hace 40 años, que ahora serían como $800.000. Es jodido ahorrar los primeros 100.000 euros, es dificilísimo. ¿Por qué? Pues porque ahorrar 100.000 euros todo el mundo sabe que es muy complicado. Si tú ganas 1.000 euros, tienes que ahorrar 1.000 euros durante 100 meses, sin comer o viviendo de tus padres. Y eso es muy duro. Y tú cuando ganas 1.000 euros lo que te apetece es salir por ahí, gastar, comprarte un piso, un coche, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es lo que pasa? Que si tú aplicas la regla del 72, imagínate que en los últimos 10 años has invertido en el índice MSCI World. Has tenido un 10% de rentabilidad. Ya no te hablo de un 20% del Nasdaq, ¿no? Entonces tú coges la regla del 72 y divides 72 entre ese 10%. Te sale 7,2. Quiere decir que cada 7,2 años tú has doblado el capital que tenías invertido con esa rentabilidad. Si tú ya tenías esos 100.000 euros, porque los has ahorrado de los 20 a los 30, por ejemplo, o de los 30 a los 40, quiere decir que en los próximos 10 años, en los próximos 7,2 años, si el mercado va igual, vas a doblar. Entonces vas a pasar de 100.000 a 200.000. Pero es que del año 7,2 al 14,4, es decir, en 14 años vas a multiplicar por 4, vas a tener 400.000. Y en 21 años vas a multiplicar por 8. O sea, vas a pasar de 100.000 a 800.000 euros. Claro, si yo pienso, digo, ostras, yo de los 20 a los 30 me he sacrificado y tengo 100.000. Pero es que luego, de los 30, sin hacer nada, de los 30, solamente manteniéndolo en un fondo de inversión o en 3 o 4 que sean buenos, de los 30 años a los 51, dejándolo ahí, voy a tener 800.000 euros. Y es que cuando llega el año 52, con un 10% anual, un año será un 20, el otro será un menos 10 por la volatilidad del mercado, pero de media voy a ganar al año 80.000 euros antes de impuestos, ¿no? Que a lo mejor, pues luego después de impuestos, pues son 60. Claro, cuando tú piensas así, dices, ¿yo qué quiero? Cuando tenga 50 años ganar 80.000 euros al año sin hacer nada, sin trabajar, simplemente manteniendo mis inversiones, o prefiero gastar todo ese dinero que tengo y confiar en que cuando llegue a los 67 el Estado me va a proveer de una pensión que no van a ser 80.000 euros al año, con suerte van a ser 15, 20.000 euros al año. Y esa es la clave y la magia del interés compuesto. Aunque te parezca difícil, en 21 años multiplicas por 8, ¿no? Y si te vas a 28 años, estarías hablando de multiplicar por 16, estarías hablando de 1.600.000 cuando tú llegues a los 58 años. O si has empezado en vez de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, pues será a los 68. A lo mejor no necesitas ese 1.600.000, a lo mejor cuando llegas a medio millón dices yo me planto aquí y todo lo que gane a partir de ahora me lo gasto en viajes o en disfrutar o lo que sea. Pero la clave está en empezar para ver cómo ese interés compuesto funciona. Claro, cuando tienes 10.000 euros, pues no lo notas, porque si ganas 1.000 euros un año y al año siguiente ganas 1.100, pues es poco. Pero cuando ya empiezas a pasar de las 6 cifras, es cuando te das cuenta que puedes ganar 10, 15, 20.000 euros al año y luego ya pues dices, ostras, cuando llega a los 50, 60, es que mis problemas financieros se van a acabar. Tendré otros, yo qué sé, tendré problemas de próstata, tendré problemas con la mujer, tendré un hijo no reconocido, pero ya se me han acabado los problemas económicos y ya me da igual que mi empresa me llamará mi jefe el fin de semana, no se lo cogeré, me llamará a las 8 de la tarde, le diré que no trabajo a esa hora, que haga lo que quiera, porque yo seré libre de mi tiempo y seré feliz. Ese es el poder del interés compuesto
Y es cierto que al principio se nota poco porque el crecimiento es exponencial y en principio en la base, pues digamos que lo que vas acumulando es poco, pero llega un momento que se dispara. Precisamente este verano he estado leyendo uno de los libros de moda entre FinTwit, el de Hábitos Atómicos, de James Clear, que este tío habla de la agregación de ganancias marginales, es decir, de mejorar tus hábitos, todos tus hábitos un 1%, porque hace que tú mejores exponencialmente, y el ejemplo que pone él es el de calentar hielo, ¿no? Cuando tú empiezas a calentar un hielo a menos 5 grados y pasas a menos 4, tú has hecho un esfuerzo, pero tú prácticamente no percibes nada. Cuando pasas de menos 4 a menos 3, tú sigues sin percibir nada, pero tú sigues el mismo proceso, ¿no? Pero claro, llega un momento que cuando pasas de menos 1 a 0, tienes el resultado, ¿no? Este tío a mí me parece un ejemplo muy, muy gráfico de cómo es el comienzo en la inversión. Es decir, obviamente tú empiezas acumulando un patrimonio, al principio el interés compuesto, claro, el 5% de 100 euros, pues no es nada. Y de 1000, pues no es nada, pero de 100.000 ya empieza a ser algo. Cuando tú acumulas 100.000 euros de ahorro, pues hombre, para alguien que cobra 2.000 euros al mes, ganar 5.000 al año, pues ya son 2 meses y medio de sueldo, ¿no? Entonces, claro, el crecimiento exponencial tarda en notarse, pero cuando tú llegas a los 0 grados, el hielo se hace agua. Efectivamente. ¿Y cuál es la clave ahí? Pues empezar pronto. Tienes que empezar cuanto antes y tienes que hacer mucho esfuerzo, porque a no ser que tú tengas unos ingresos altos, claro, si tú ganas 6.000 euros porque te han regalado una empresa, tu padre tenía un negocio, te han dejado 3 viviendas en alquiler o 10 y tienes unos ingresos altos, pues puedes gastar 4.000 y ahorrar 2.000, perfecto. Pero si tú ganas 1.000 euros o 1.200 o 600 porque estás a media jornada o de becario, ahí es donde realmente tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? Es decir, yo voy a invertir como un hijo puta, voy a invertir ahí como si no hubiera mañana, a ahorrar y voy a ver el resultado. Y es que luego, a lo mejor sigo ganando 1.200 toda mi vida porque no depende de mí. Yo a lo mejor curro como el que más, tengo idiomas, carreras y en la empresa no me lo valoran. Pero me da igual, porque si yo no me lo valoran y yo gano 1.000 con 30 o 40 años, pero me gano 1.000 o 2.000 euros por mis inversiones, me va a dar igual lo que hagan. Ya me buscaré otro trabajo, ya me buscaré hacer lo que me guste y la clave ahí es empezar muy pronto y ahorrar. Porque el interés compuesto es una gráfica exponencial, o sea, empieza muy despacio. El que no sepa de matemáticas, pues bueno, una gráfica lineal es aquella que con el tiempo, pues digamos, crece de manera constante, mientras que una exponencial crece al principio muy, muy poco, que es lo que pasa con las inversiones de interés compuesto. Por eso, al principio, si tienes 10.000 euros, ganas 1.000 o menos, pero cuando ya llevas tiempo, crece de una manera salvaje. O sea, cuando ya tienes 1.000.000 de euros, que parece una locura, pero se consigue, porque lo he visto en la gente ya con cierta edad, ya te ganas 100.000 euros al año, o hay años buenos que te puedes ganar en un año 200 o 300.000 euros. Claro, hay gente que dice, ostras, 1.000.000 de euros no lo voy a conseguir aunque me muera. Dice, bueno, la mayoría de nosotros, de los latinos o hispanos aquí, casi. La estadística dice que de media heredaremos 1,5 viviendas los españoles, ¿no? Porque ahora mismo ya casi hay más viviendas que nacimientos. Y una vivienda, pues si de media está en 150.000 euros, pues ya es una cantidad razonable. Más lo que uno pueda tener ahorrado, más lo que gane invirtiendo, no es descabellado el día de mañana y con la inflación tener un patrimonio de 1.000.000 de euros. Claro, la cuestión es cuándo empiezo yo a generar ese patrimonio y qué esfuerzo le meto, ¿no? Si lo quiero hacer en un año, pues muy difícil, ¿no? Tendría que meter todo en una criptomoneda que sea el próximo Bitcoin y acertar. Y casi con toda probabilidad no acertarás y será al contrario. Estadísticamente es improbable, ¿no? Alguna acierta de 1.000.000, que es el que sale en Twitter, en fin, Twitter contándolo. Pero lo normal es que eso no te pase. Lo normal es que tú empieces a ahorrar todos los meses 100 euros, 200 euros, 300 euros, siempre que puedas. Luego hay épocas que no puedes ahorrar, pues no ahorras. No sé, tienes un hijo, te vas de viaje, te compras una casa o, no sé, te alquilas algo, necesitas un coche, pero luego tienes que volver a la constancia del ahorro. Y vas trabajando constantemente, sin prisa, sin pausa. Y llega un momento que pasas los 10.000 y luego pasas los 100.000.
y pasas los 200.000. Y ahí empiezas a ver la luz al final del túnel. Y Claro, cuando antes empieces, pues antes la ves, ¿no? eso es. Lo que pasa que también es cierto, sobre todo en nuestro caso, en el caso español, que es el que más conocemos, que el tema del ahorro no es muy común, el miedo a la inflación en la gente es nulo por desconocimiento y la mayoría de la gente no le hables del interés compuesto porque no sabe lo que es. Pero luego a eso le sumas que si llegamos a estas conclusiones que hemos llegado ahora, de que hay que invertir, pues existen en la sociedad una serie de miedos o de mitos, ¿no? Sobre la inversión, especialmente en renta variable, porque bueno, tipos de inversión hay muchos, se pueden invertir en distintos activos, pero cuando uno empieza a hablar de renta variable, pues vienen los mitos aquellos de no apuestes el dinero ahí, que lo vas a perder todo. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo que alguna vez le ha tratado un poco así como de loco o familiares, ¿no? Por decir, estás invirtiendo, lo vas a perder todo. O sea, existe un miedo desmedido a la inversión y luego también está el mito de que invertir es solo para ricos, ¿no? Bueno, lo de loco, estoy cansado de escucharlo ahí. Como le digas a alguien que tienes el 100% invertido en bolsa, te tachará poco menos que de majara. La realidad es que llevo 21 años con el 100% en la bolsa y ni me he vuelto loco ni he perdido absolutamente nada. Sí que conozco gente que teniendo inmuebles lo ha perdido todo, sobre todo con deuda, ¿no? Claro, el que tiene inmuebles, aunque no se revaloricen, no lo pierde. Pero el que tiene deuda sí que tiene ese riesgo de perderlo todo. Y cuando inviertes en bolsa, que son productos ultra líquidos, claro, luego tienes que saber lo que haces. Y eso es complicado. Cuando empiezas es complicado. O sea, tienes que ir a cosas que entiendas, ¿no? Puede tener más o menos riesgo, pero lo tienes que entender. Si tú inviertes en, no sé, en Nestlé, una empresa sin mucha rentabilidad, pero con un riesgo extraordinariamente bajo, o Johnson Johnson o Microsoft, ¿no? Que son las que menos riesgo tienen del mundo, difícilmente vas a perder dinero, salvo que el mundo vaya muy mal. Y además lo vas a poder recuperar. Claro, si empiezas y te arriesgas con cosas que no conoces y te va mal, pues entonces sí que puedes salir escaldado. Pero los fundamentos de la inversión en bolsa son sencillos, ¿no? Si uno invierte en un índice mundial, americano, europeo o chino, es raro que le vaya mal. También es difícil que al principio vayas a conseguir un 20% de rentabilidad, al principio y al final. Pero tener unas rentabilidades razonables del 5 o el 10% es bastante sencillo y no te da quebraderos de cabeza. ¿Por qué? Porque, bueno, la bolsa es un poco, como digo yo, como los papeles, ¿no? Que no se quejan, que no te ponen hojas de reclamaciones, no te ocupan, si tú tienes acciones de Apple, no entra nadie y te ocupa las acciones, ¿sabes? No tienes un inquilino que no te paga, no tienes ese tipo de problemas, cobras unos dividendos que no suelen ser muy altos, pero son recurrentes, cobras, directamente van a tu cuenta sin hacer nada, mientras tú duermes la empresa trabaja por ti. Hay una serie de conceptos que si los asimilas están ligados al concepto de que el dinero trabaje por ti, no tú por el dinero. Normalmente el sistema educativo que tenemos, que es una bazofia, hablando mal y en plata, está pensado Así para que en plan diplomático. en plan diplomático, está pensado para que tú, bueno, estudies toda tu vida hasta los 30, ¿no? Estudies una carrera, un máster, aprendas a sumar, a la tabla de multiplicaciones. No está pensado para que tú aprendas a generar dinero, a vivir de las rentas, está pensado para que tú trabajes y cotices y te jubiles a los 67 o te mueras antes y no cobres jubilación y tus hijos tengan nada de lo que tú has cotizado. Entonces, no está pensado para que el dinero trabaje por ti. Cuando tú entiendes que yo meto 1.000 euros en Apple y ese dinero trabaja por mí, mientras yo duermo, Apple vende iPhones en China o en Japón y luego cada 3 meses religiosamente me paga dividendos o simplemente la empresa tiene unos beneficios que hace que se incrementen el valor de la acción, cuando tú entiendes eso y tú llega un año que cobras 1.000, 2.000 o 3.000 euros en dividendos sin hacer nada, por eso a la gente le gusta tanto el dividendo, ¿no? Porque es como un microsalario sin trabajar. Cuando tú entiendes eso, te das cuenta de la importancia del ahorro, la inversión y del interés compuesto. Porque la gente le cuesta entender los números, pero todo el mundo entiende de dinero. A la gente le gusta mucho la pasta.
la plata, como dicen nuestros amigos en Sudamérica, ¿no? Que, por cierto, allí todavía tiene más interés el ahorro y la inversión que aquí, ¿no? Porque además allí es más importante no depender del sistema. Y es más fácil también fabricarse un salario, por ejemplo, de 400 o 500 dólares al mes. Pero cuando tú entiendes eso es cuando empiezas a entender cómo funciona el sistema. Y cuando te haces lo que yo digo contraria, dices, voy a ahorrar, ¿por qué? Porque así tengo al mes 500, 1000 euros, 100 euros o 2000 euros, lo que sea, pero no dependo de un empleador, ni dependo del Estado, ni dependo de la crisis del petróleo, ni dependo del gas de Rusia, ni dependo de nada. Solo dependo de mí mismo. Claro, es que un tema fundamental, sobre todo para aquellos que te tratan de loco, que dicen ya estás en bolsa apostando tu dinero, es comprender que al final cuando tú tienes acciones de una empresa, lo que estás teniendo son participaciones de un negocio y que si el negocio es bueno, pues tu dinero siempre va a estar ahí en ese negocio, ¿no? Y que vas a ser partícipe de los beneficios de ese negocio. Entonces, claro, cuando tú inviertes en un buen negocio, como hablamos Nestlé, pues siempre y cuando Nestlé esté ahí, tu participación en esa empresa siempre estará. Importante también que la gente sepa que históricamente y a largo plazo, pues el valor de unas acciones en bolsa tienen mucha correlación con el beneficio o con la caja que genera esa empresa a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, no estás comprando billetes de lotería. Es que la gente te tilda loco por invertir en bolsa, ¿no? Si tuvieras toda la propiedad en Nestlé, seguro que nadie te llamaría loco. Luego el que invierte todo su patrimonio en el bar Pepe, que lo tiene todos los huevos en la misma cesta, a ese no le tildan de loco, ¿no? Es complicado culturalmente porque la gente no lo entiende lo de invertir en acciones. Al final estás comprando bar Pepe, pero de calidad, estás comprando bar Facebook, bar Apple, bar Alibaba y lo tienes diversificado en distintas empresas. Es prácticamente imposible que todas ellas vayan mal y te van mal. Y si algún día van todas ellas mal es porque el mundo estará tan acabado que ya te dará lo mismo la bolsa, los inmuebles y todo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no veo algo más seguro y más estable que la inversión en bolsa, ¿no? Y de Claro. hecho, la mayoría de grandes patrimonios, pues bueno, pues son de gente que lo tiene invertido en bolsa, ¿no? En empresas grandes y con grandes rentabilidades. Claro, esto lo explica muy bien, o a mí me gustaba mucho leer cuando yo empecé a Gregorio Hernández, porque es un tío que escribe bien y para perder los miedos a la bolsa o cuando uno se empieza, tiene algunos textos muy buenos y uno de los argumentos suyos, y hablo de memoria porque hace tiempo que no lo leo, es precisamente la bolsa como protección frente a la inflación, ¿no? Porque claro, tú imagínate que tú tienes 1000 euros y los tienes en tu casa y se produce un periodo de hiperinflación y la tableta de chocolate que valía 2 euros, mañana vale 1000. Entonces, si tú tenías 1000 euros, antes con 1000 euros te comprabas 500 tabletas de chocolate, pero hoy, después de la inflación, me compro una. Sin embargo, si tú esos 1000 euros los tenías invertidos en Nestlé, claro, Nestlé sigue vendiendo las tabletas de chocolate a 1000 euros y por tanto sus beneficios se incrementan consecuentemente, ¿no? Con lo cual, estar invertido en empresas es una forma muy buena de protegerse frente a la inflación, porque siempre eres partícipe de esos mayores ingresos que va a tener la empresa. Fíjate que los bolsos de Hermès, por ejemplo, que son todos los años suben el precio un 8%. Les da igual cómo vaya el mercado, si va bien, va mal. Y entonces el que está invertido en esa empresa, pues siempre está creciendo en ventas por lo menos lo que suben los precios, ¿no? Porque no paran de vender. Y de esa manera, tú, imagínate que cobras dividendos o tienes acciones de esa empresa, cada año vas a tener más dinero de lo que suba la inflación. Esa es la mejor manera de protegerse. Y no hay otra en el que se conozca más rentable y más sostenible. O sea, la mejor manera de protegerte es pues, tener dinero en empresas y acciones que suben sus precios, pues igual que sube la inflación. Y entonces con ellos subirán también tus beneficios. Si lo tienes guardado el dinero, pues hombre,
puedes perder mucho poder adquisitivo. No solo pierdes, sino que dejas de generar además. Es que dejas de generar, ¿qué haces con ese dinero que tienes guardado? ¿Te lo gastas? Imagínate que te guardas 100.000 euros, te vas gastando. De la otra manera, si inviertes 100.000 euros y al año tienes 10.000, pues puedes gastar esos 10.000 y sigues teniendo los 100.000 euros invertidos. Dicen que un verdadero rico es aquel que vive de los intereses de sus intereses. Es ese que se cataloga como multimillonario. O sea, nosotros aspiramos a vivir de los intereses de nuestros ahorros. El que es rico de verdad vive de los intereses que le generan los intereses. Es decir, tú tienes 1.000.000 y te genera 100.000, pues a lo mejor tú con esos 100.000 vives y te da para invertir más. Pero el rico de verdad dice, esos 100.000 los invierte y vive de los intereses que le generan. Claro, esto es así. Es así, la verdad es que hay mucho por aprender en todo eso, ¿no? Pero bueno, hemos hablado del ahorro, hemos hablado de la inflación, hemos hablado del interés compuesto y hemos decidido que hay que invertir porque es lo que nosotros creemos que se debe hacer, ¿no? Y entonces ahora yo te preguntaría, Emilio, ¿dónde invertir? ¿En qué productos se puede invertir? Porque hemos hablado de acciones, ¿no? Pero que es una forma de invertir directamente en acciones, pero dentro de la renta variable pues hay otra serie de productos que tú conoces bien, ¿no? Bueno, la manera más inteligente de invertir y más diversificada pues es tener 3 o 4 fondos de inversión que repliquen o al mundo o al índice americano SP 500, al índice europeo o China o emergentes, coger 3 o 4 fondos. A mí me gusta mucho el del agua, como bien sabes ya. Y puedes invertir ahí a partes iguales en fondos que obtengan una rentabilidad histórica pues del 10 o 15% y olvidarte. O con nuestro amigo Terry Smith, con su fondo Fund Smith de empresas de calidad, o Peter Saylor, ¿no? Y esa sería la manera más sencilla. O sea, se abre una cuenta, por ejemplo, en un banco de inversión. Ya hemos hablado de las posibilidades que hay en España, pues MyInvestor, Renta 4, Cellbank, ClearTrade, o si uno quiere ir fuera a de Giro Interactive Brokers, que es un poco más complicado, pero todavía son más económicos. Y ahí pues uno puede comprar 3 4 fondos de inversión o si le gusta mucho, siempre hay gente que a mí me gusta mucho Microsoft, pues oye, meto ahí una cantidad de dinero, la dejo ahí y a cobrar dividendos. Y no tiene mucho más misterio. A partir de ahí es solo ahorrar e invertir sistemáticamente todos los meses la cantidad que se pueda. Si se pueden 1.000 euros, mejor que 100. Si se pueden 100, mejor que 10. Y así constantemente durante muchos años hasta que tienes un volumen. Imagínate que tengo 100.000 euros en acciones de Microsoft, 100.000 euros en el fondo del MSCI World, 100.000 euros en el ETF del agua iShares, 100.000 euros en el SP 500. Pues ya tengo un patrimonio que me permite pues cubrir mis costes básicos, ¿no? Y a partir de ahí ya, si me gusta y quiero, ya empezaré a estudiar, invertir en acciones en China, en emergente, en opciones, derivados, con apalancamiento, 1.000.000 de variables que hay, pero que se salen del camino, digamos, más sencillo y más práctico, que en la mayoría de casos es incluso el más rentable. Claro. Es que, bueno, ahora la variedad de productos son muchos, pero quizás para alguien que empieza, su primera intención podría ser invertir en acciones directamente, que está bien, pero entonces tendrían que ser en empresas de mucha calidad y sin complicarse mucho la vida. Obviamente están también los fondos de inversión en los que tú vas a tener unos gestores profesionales que lo van a hacer por ti y van a invertir en las empresas que ellos creen que lo van a hacer muy bien a cambio de una comisión, a veces jugosa, tema que hay que controlar mucho. Y algo que no existía cuando nosotros empezamos, al menos aquí en España, que eran los fondos indexados, ¿no? Que básicamente lo que hacen son replicar índices completos o ETFs, que es una variedad de los fondos de inversión, con una fiscalidad distinta quizás y cotizado, ¿no? Hay quizá alguna diferencia técnica en la que yo creo que no merece la pena entrar ahora, pero básicamente replican índices o sectores, ¿no? Que son formas muy sencillas de invertir que hay hoy en día y que quizás hace unos años no teníamos cuando nosotros empezamos. Sí, bueno, hay un millón de opciones. Fondos de inversión en España tiene la ventaja de que si no te gusta uno puedes traspasar sin pagar impuestos de uno a otro, o no te va bien, o cambias del mundo a China o a emergentes, o del agua
a energías renovables, o sea, tienes un abanico enorme. Y luego hay otra serie de productos muy interesantes, como has comentado, como los ETF, que eso pues para iniciados pues ya no es lo más adecuado, pero sí que tienes un abanico muy bueno de productos donde elegir. ¿Cuál es el problema? Que si tienes 5.000 no sabes por dónde empezar. Entonces tienes que empezar por uno o dos y luego poco a poco ir aprendiendo y vas cambiando de unos a otros. También depende de tu edad, de tu horizonte temporal, de tus gustos, de muchos factores. Pero hay un abanico amplísimo. Y ya sabes que en Quality and Alpha tenemos varios hilos, por ejemplo, de gestores de los mejores del mundo, porque esto es un poco como el fútbol. Tienes miles de jugadores, pero Cristiano Ronaldo y Messi que te marquen 30 goles por temporada y dos. Lo bueno de invertir en fondos es que yo puedo elegir al Cristiano Ronaldo de los fondos y dejar de lado a los otros que hay, ¿no? Aunque a veces, bueno, a veces como hay amigos que tienen fondos, pues les apoyamos, ¿no? Pero el grueso de nuestras inversiones debe estar en los Cristianos Ronaldo y Messi de la inversión, que muchas veces es un robot que indexa. Y en otros casos, como en el de, bueno, pues por ejemplo, Warren Buffett, ¿no? Aunque no es un fondo en sí, las acciones de Berkshire Hathaway actúan como un fondo porque es un holding con un gestor que es de los que menos cobra del mundo, con un salario de $100.000 y estás pagando 0 comisiones, porque al ser acciones no tiene comisiones como los fondos de inversión, no reparte dividendo, con lo cual no pagas impuestos hasta que los vende y tienes una de las mejores acciones, uno de los mejores fondos y el que es sin duda el mejor gestor de empresas o de negocios de la historia de la inversión a día de hoy. La única mala noticia pues es que ya tiene 90 años y no creemos que dure otros 90, aunque con la dieta loncha finista que lleva pues todo es posible. Todo es posible. Está muy bien. Claro, y estos además como son una empresa, un holding, ¿no? Una empresa que se dedica a comprar otras empresas, pues como tú dices, no pagas comisiones, ¿no? Porque el tema de las comisiones es otro de los temas que obviamente hay que vigilar. Cuando uno compra acciones directamente, pues lo hace a través de un broker, ¿no? Que puede ser tu propio banco o pueden ser empresas especializadas y tú generalmente pagas unas comisiones por la compraventa de acciones y pagas otra comisión por el mantenimiento de esas acciones, ¿no? Digamos que ellos te cuidan tus acciones y te cobran por ello, ¿no? Hay muchas divergencias entre unas entidades y otras, y luego ya cuando pasas a los fondos de inversión, bueno, ya el tema de las comisiones, pues es un poco una locura. Y hay un vídeo muy bueno nuestro en el canal en el que tú explicabas un poco lo que era el TER, ¿no? Que si te parece... Eso es, ¿no? Entender las comisiones dentro del mundo de los fondos de inversión, pues es un tema a veces complejo, pero es importante entender cuál es la comisión que te van a cobrar por tener un fondo, ¿no? Sí, en general la gente lo que tiene que entender cuando inviertes tienes que buscar fondos buenos que vayan bien siempre. Cuando el mercado va bien, que los fondos vayan bien y cuando el mercado va mal, que vayan un poquito menos mal. O sea, un fondo que lo tienes 10 años y te hace un 10% de media anualizado es un muy buen fondo. Ahora bien, de los fondos que se comercializan en los bancos tradicionales, suelen ser fondos que no tienen buenas rentabilidades, a lo mejor en vez de un 10 te dan un 2 o un 3 y encima tienen una comisión total de TER que ronda el 2% o el 2,25%, más otros gastos que no te dicen. Pero ya cuando ves un TER o una comisión que ronda el 2%, mal. Todo lo que sea superior al 1%, pues al final es rentabilidad que pierdes, ¿no? Y claro, pues son rentabilidades que si tú hablas de un 1% durante, imagínate, 50 años, puede querer decir que tú, en vez de jubilarte a los 70 años con 1.000.000 de euros, te jubiles con 500.000. Eso a igualdad de rentabilidad, cuando la realidad lo que dice es que los fondos caros encima lo hacen peor. Entonces tú te tienes que ir a fondos en general baratos. O sea, un fondo indexado del MSCI World te puede estar costando, si te vas a My Investor, un 0,20%. Si te vas a lo mejor a Interactive Brokers, todavía consigues un ETF más barato, ¿no? Pero bueno, en torno a un 0,20, un 0,30, pues yo considero que es razonable. Si tienes la suerte de que tu banco te lo ofrezca, que no suelen querer, porque ellos intentan venderte sus fondos que cobran un 2%, pues a lo mejor mis hijas tienen el MSCI World en BBVA y en vez de un 0,3,
pues te cobran un 0,3 que tiene el fondo más un 0,3 de comisión de gestión del banco. Estás pagando un 0,6 por el mismo producto. Bueno, si no es una cantidad muy grande, pues me puede valer, ¿vale? Pero ten en cuenta que el día que tengas 100.000 euros, pues ese 0,3 son 300 euros que le estás pagando al banco todos los años. ¿Tienes la ventaja de que es tu banco de confianza, no te mueves? Vale, pero ojo con los que te cobran el 2%, que si te cobran el 2% y tienes 100.000 euros, ya estás pagando 2.000 euros al año, y 2.000 euros al año durante 20 años, pues es dinero, ¿no? No son 20.000 euros, Sí, es más. lo que pagas y lo que deja de componer, las dos cosas. Exactamente. Entonces ahí hay que llevar mucho cuidado y escoger fondos que sean baratos y entidades que te ofrezcan precios baratos. Barato no quiere decir que te lo regalen todo. Tienes brokers muy baratos como son Interactive o de Giro, que luego, pues a la hora de ofrecerte a lo mejor los papeles para Hacienda, pues no son tan eficaces como un broker español, o si te mueres y tienes que hacer el testamento o tienes que hacer la herencia, alguien tiene que hacer la herencia, no es tan sencillo hacer los papeles. Pero una cosa es buscarte un broker fuera que sea más barato y el otro extremo es hacerlo con tu oficina bancaria de toda la vida, que te pueden cobrar a lo mejor, si tienes 100.000 euros, te pueden cobrar perfectamente 1.000 euros al año. Entonces, a lo mejor no te tienes que ir ni a 1.000, ni a 50 o 100 euros, pero tratar de buscar algo intermedio, un banco de inversión o un broker español si quieres, que te cueste pues una cantidad razonable. Que te cueste a lo mejor un 0,2, un 0,3, un 0,5% de tu capital en comisiones me parece algo razonable. Si estás pagando el 2 ya, pues mal asunto, ¿no? Porque cuando empiezas a tener algo de dinero, las cantidades se notan y cuando ya pagas 1.000 euros en comisiones o más, pues eso sí que te duele al bolsillo. Pero al final dices, es que me estoy quitando, no sé, una paga, un salario mensual, a lo mejor se me van en comisiones todos los años, o 2 o 3. Entonces ahí hay que llevar mucho cuidado y mirar la letra pequeña en ese sentido y buscarse, por mucho que uno confíe en su oficina bancaria toda la vida, pues lo lógico es que aparte de tu oficina, que puedas tener un plan de pensiones o 4 cosas, que si vas a invertir una cantidad importante, que te busques un banco de inversión o un broker que sea fiable y que te cueste pues lo mínimo posible. Bueno, que una de las cosas sorprendentes en España, ¿no?, es que más allá del tema de las comisiones, los productos o fondos de inversión más vendidos, que lógicamente están vendidos por los grandes bancos, y con mucha diferencia respecto a otro tipo de productos, muchas veces son los menos rentables, ¿no? Es alucinante ver cómo todavía hoy en día los bancos son capaces de colocar fondos de inversión con rentabilidades pírricas o incluso negativas a veces, y ves grandes fondos que puedes encontrar por ahí como el Fundesmith o varios españoles que están dando gran resultado independientes y que lo están haciendo muy bien, y ves que el volumen de ventas que tienen esos fondos respecto a los que tienen los propios bancos es mínimo, y eso es porque hay poquita información, ¿no? Y formación, las dos cosas. Los bancos tienen una maquinaria comercial que han desplegado durante los últimos 30 años brutal, con tantas oficinas y tantos clientes que son capaces de venderle lo que sea, sobre todo a la gente mayor que no tiene conocimiento. La gente que tiene conocimiento, ya te he dicho que era menos del 5%, pero bueno, esto en el mercado es así, al final siempre va a haber gente que intente apropiarse del dinero de los demás para ganar comisiones. Nosotros tenemos que buscar los mejores fondos, lo que te ofrezcan rentabilidades del 15%, del 10, 15 o incluso del 20%. Ya hemos hablado ahí en el foro muchas veces de cuáles son esos gestores estrella, los Cristiano Ronaldo de la inversión. Y no podemos hacer nada contra fondos del Santander que lleven 2.000 millones de euros con rentabilidades pues del 2%, pues oye, mira, mala suerte. La gente no quiere escucharnos o ver nuestro canal de YouTube, no podemos hacer nada. Nosotros tenemos que pensar de manera diferente y desde luego para generar patrimonio y capital tenemos que invertir con rentabilidad. Si invertimos con Terry y tenemos un 18% anualizado, porque las cosas ahora van bien, pues oye, haremos patrimonio. Si vamos al banco y se lo dejamos pues en un depósito o en un PIAS de esos también que intentan vender, metes ahí 20.000 euros y cuando va a pasar 10 años tienes 20.200. No consigues nada, ¿no? Entonces, pues hay que pensar de manera contraria y ser un poco inteligentes también, darle al cerebro, han intentado
que nos convirtamos en aquella enfermedad de la encefalopatía espongiforme, el mal famoso de las vacas locas, que se te convertía el cerebro en corcho, para que no pensemos, pero la realidad es que si queremos vivir bien y al margen del sistema, tenemos que pensar, invertir en cosas distintas, invertir cuando los demás tienen miedo, estar tranquilos cuando los demás están eufóricos, no invertir en ese momento, y yendo un poco al contrario y haciendo las cosas con cabeza, pues al final consigues el objetivo, ¿no? Que no es otro que, pues, que generar dinero y vivir tranquilamente al margen de todo lo demás. Claro, eso es, ¿no? Bueno, y he hecho un repaso un poco a una serie de conceptos ya para la gente que quiere iniciarse. Pues yo ahora me iría un poco a nuestro lema, ¿no? Al lee, piensa, invierte, y trataría de recomendar pues alguna serie de lecturas para todos aquellos que se quieren iniciar en el mundo de la inversión. Bueno, debería ser lee, piensa, invierte y escucha Quality and Alpha. También. Si te vas a iniciar, yo los dos libros que son imprescindibles es El millonario a la puerta de al lado y Padre rico, Padre pobre. A mí hubo uno, yo empecé por otros, pero no demasiado complicados, ¿no? El de los 4 pilares de la inversión me hizo cambiar de chip, me hizo entender mejor el interés compuesto, ¿no? Que, por ejemplo, ponía un ejemplo William Bernstein en su libro que decía, si una persona quiere vivir de los 65 a los 85 ingresando $2.000 al mes, necesita un capital de $700.000. Pero es que una persona invirtiendo en bolsa que tenga $1.000.000, que son 300.000 más, puede vivir de los 65 hasta el infinito. Claro, nadie va a vivir infinito. Pero tú, ¿qué quieres? ¿Gastarte todo el dinero? ¿Necesitas menos? ¿O quieres, digamos, que ese dinero luego te sirva para ti a lo mejor cuando todavía seas más mayor o pase a tus hijos? Esto de la inversión tiene una parte de Teresa de Calcuta, que digo yo. El ser humano en general es egoísta. Pasan las familias, todas las familias, las peleas se producen cuando llega una herencia. Si tú quieres generar dinero de verdad, cuesta una generación hacerlo. O sea, y en las empresas pasa así, ¿no? El padre la crea, el hijo la mantiene y el nieto la hunde. Entonces, si tú quieres generar ingresos en bolsa como en una empresa, tú tienes que ahorrar mucho e invertir con cabeza. Cuando tú tienes 60 o 70 años y ya tienes 1 o 2 millones de euros, realmente el que lo va a disfrutar van a ser tus hijos. Entonces, tú tienes que hacer un sacrificio, digamos, bondadoso para que ellos vivan bien. Y la mayoría de gente, pues en general, no está dispuesta a hacerlo, porque dicen, pues ellos que se apañen o me busquen la vida como yo lo he hecho. Yo, para mí, creo que es mucho más satisfactorio, o si la salud nos respeta el día de mañana, el poder decirle a tu hijo, oye, que tu hijo quiere ser veterinario y quiere una clínica, pues no te preocupes, yo te la monto y te pones a trabajar. O quiere ser cocinero, porque es el sueño de su vida, o pintor, pues le montas una galería de arte, ¿no? O puede elegir lo que le guste. No te dirá, soy pintor, pero es que me como los mocos. Me toca trabajar en un McDonald's friendo patatas todo el día, que no me gusta. O ese tipo de cosas. Y eso, para conseguir eso, el día de mañana, pues te tienes que sacrificar. Y te tienes que sacrificar, pues en lugar de irte de vacaciones a Ibiza, pues te quedas en Cullera. O en lugar de irte a Disneylandia en Florida, pues bueno, pues te vas con un low cost a París y te buscas un hotel de estos F1 o un Ibis. Ese tipo de sacrificios, todo el mundo no está dispuesto a hacerlos. ¿Por qué? Pues porque la vida también es finita y hay quien le gusta gastar más y ser más disfrutón, como decía Andrés Montes, que sacrificarse pues en pro de las generaciones futuras. Eso ya pues queda al gusto o al libre albedrío de cada uno de los inversores. Sí. Bueno, desde luego hoy en día hay muchísima información. Quizás el problema de hoy en día es que hay tanta información que es difícil elegir la calidad de lo que uno lee, pero obviamente hay lecturas muy buenas. A mí también me gustó mucho El hombre más rico de Babilonia, creo que se llamaba, ¿no? Sí, es que además está en audiolibro en YouTube. La gente se lo puede, no sé yo muy bien, también te puedes comprar el audiolibro de verdad, que se vale la pena. Y lo escucha, a mí me parece, los audiolibros me parecen geniales. Lo puedes escuchar 3 o 4 veces
y te enseña el valor del dinero desde inicio, ¿no? Son libros que para comenzar es más importante la psicología que la técnica, ¿no? Por mucho que haya mucha gente que viene de la rama ingenieril y lo piense, es más importante la filosofía y la psicología que empezar a hacer numeritos, figuras del murciélago invertido y cosas así, ¿no? O sea, entender que el dinero que tú ahorres ahora, tú ahorras un euro a día de hoy y dentro de 30 años ese euro va a ser un euro al año para ti todos los años. Eso es lo que tienes que entender, ¿no? No que tú ahora te estás quitando algo de tu juventud para el día de mañana pues tener dinero. No, es que tú, el dinero que ahorres, su valor se multiplica con el tiempo de una manera brutal. Sí, sí, sí. Y luego ya quizás un poco más enfocado en la inversión, el de Peter Lynch, ¿no? Un paso por delante de Wall Street. Me parece un libro para empezar a entender cómo funciona todo esto, que está muy, muy bien, muy accesible, fácil de leer, ¿no? Quizás es uno de los grandes libros dentro de la inversión. Hombre, Peter Lynch es uno de los mejores inversores de la historia, más laureados, ¿no? Ahí explica su teoría inversora de invierta en aquello que entiendas y comprendas, ¿no? Ahí empezó mi inversión en Inditex, que ya ha desaparecido de mi cartera. Pero el tema de fijarte en lo que te rodea tu mundo, en el McDonald's, en Nike, en todas estas cosas, e invertir, ¿no? Él decía, yo voy al centro comercial y donde más compra mi mujer, más invierto. Entonces, te enseña una filosofía racional de inversión. Y en ese sentido es un libro muy bueno. Quizá no para empezar el primer día, pero a lo mejor cuando uno ya lleve 2 o 3 años con la inversión, pues al final, si te gusta, te pica el gusanillo de aprender un poquito más y conseguir un poquito más de rentabilidad, pues vale la pena leerlo, el de Un paso por delante de Wall Street, ¿no? Y luego, pues tiene dos, ¿no? Uno es un paseo aleatorio, ¿no? El de un paso No, por Wall Street. un paso por delante de Wall Street y el otro es batiendo a Batiendo Wall a Wall Street, que Street. me gustó menos quizás. Es porque está más enfocado un poquito a los fondos y a batir el mercado, que a mí... Y se repite, Sí. se repite mucho porque era muy similar. Pero los dos hay que leerlos. Si te gusta esto, los dos tienes que leerlos. Sí, a mí lo que pasa es que el concepto de batir al mercado en sí, como inversor particular, es un concepto que no me gusta mucho. Entiendo es heredado de la industria de los fondos de gestión activa porque existe esa necesidad, pero como yo digo, yo a lo que quiero batir es a mi otro yo, ¿no? Al yo que no invierte, al que no hubiese hecho nada, porque al final uno empieza en el mundo de la inversión muchas veces casi por casualidad, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho compararme pues con el yo que hubiese tenido el dinero parado en la cuenta corriente del banco o en un depósito a plazo fijo, ¿no? Porque es un poco, no sé, uno empieza en esto muchas veces por casualidad y a mí mi comparación es lo que yo hubiese hecho si hubiese tenido la vida que han tenido el 99% de mis amigos y conocidos, que es no hacer nada con su dinero. Y hablando de esto, ¿cómo empezó Emilio Gómez a invertir? Bueno, ya lo he contado muchas veces, cualquiera que me conozca lo sabe, ¿no? Yo empecé en el año 2000 invirtiendo 100.000 pesetas en acciones de BBVA, que era donde trabajaba mi padre. Porque yo siempre he sido bastante rata, entonces gastarme el dinero me costaba mucho, ¿no? De hecho, yo me iba a las discotecas y ya como estaba acostumbrado a no gastar y a no consumir, en aquellas que tú pagabas 2.000 pesetas y te daban una consumición, había veces que me volvía a casa a las 6 de la mañana con la consumición en el bolsillo, no había bebido ni agua. Yo llegaba así, decía, tenía la boca ya pastosa de estar ahí 6 horas ahí bailando sin beber ni agua. Pero tenía el lonchafinismo en ese sentido bastante asimilado. Y entonces, esos 600, había quien cuando llegaba a los 18 años a la universidad, pues se iba a Ibiza, ¿no? Me voy a Ibiza ahí un par de veranos allí, me lo paso bien, pues yo lo invertí y entonces, que por el 2000 no eran malas inversiones los bancos, hasta 2008 que vino la catástrofe, y luego me di cuenta de que cobraba dividendos. Y yo, bueno, tenía como una paga, nunca tuve paga semanal, lo que yo tenía dinero era de las estrenas, que nunca me compraba nada y siempre me lo guardaba. Cada año me guardaba 30 euros, 30 euros, 30 euros. Navidad, que era lo que obtenía más o menos. Ni dinero por el cumpleaños ni nada, en plan loncha finista. Y entonces ahí vi
que me daban dividendos cada 3 meses, no sé. Pues a lo mejor te daban 30 euros, 20 euros. Y yo decía, ostras, pues mola lo de cobrar sin trabajar. Mola eso, ¿no? Y entonces ya empecé a invertir un poquito más. Lo que cobraba ahí normalmente lo invertía, alguna vez me lo gastaba, salía a cenar, me gastaba 20 o 30 euros, pero lo invertía, ¿no? Y ya cuando me puse a trabajar de becario, que el primer trabajo de becario fue en Ferrovial Guarromán, que decíamos, y ahí de becario yo creo que como estaba fuera entre dietas y tal y demás, pues ganaba unos 1.300 euros, que para ser becario no estaba mal, ¿no? Y yo me gastaba el menú de comer, que eran 7 euros, creo que eran 7 euros, 8 euros, no, me parece que me daban 7,21, ¿no? Que siempre decíamos, coño, nos faltan ahí 0,79, ¿no? Para llegar al menú. Y decíamos, bueno, pues cogemos 1 euro de más, los 20 céntimos que nos sobran nos hacemos un café a la semana y con el céntimo que nos sobra uno al mes. Y bueno, te puedo decir que si ganaba 1.300 ahorraba 1.000. Y eso lo invertí. Y luego me puse a trabajar más adelante y las pagas extras, por ejemplo, siempre las he invertido, ¿no? Aunque tenía salarios bajos, pero cuando llegaba la paga extra, así como había gente que se iba de viaje y tal, yo nunca me he ido, salvo la luna de miel o algún gasto que haya tenido más fuerte como la boda, siempre he tratado de invertir las pagas extras y fui invirtiendo, también cuando me despidieron la indemnización, y poco a poco ir invirtiendo, ir aprendiendo más, prácticamente, como no se puede invertir fuera de España, pues en las del IBEX, típicas Telefónica, Blue Chips, mercado continuo, hasta que ya cuando empezaron el tema de las redes sociales y a poder leer cosas de fuera, comprar libros por Amazon o en el extranjero, ya empecé a invertir en Apple y en empresas de fuera, y ahí fue cuando realmente empecé a encontrar la diferencia y a ganar dinero, ¿no? Y es cuando ves que puedes ganar un 10, un 15% anual. Claro, es que hay una parte del aprendizaje, y por eso es importante empezar cuanto antes, que hay que vivirla en tu propia piel, ¿no? Es decir, todos hemos empezado con las BBVAs o las telefónicas o tal, y hay un proceso de aprendizaje que tienes que vivir, y tu forma de invertir un poco se va transformando con el paso del tiempo a raíz de tus propias vivencias, ¿no? Y tus necesidades vitales también, ¿no? Porque si tú empiezas a trabajar y ganas 3.000 euros, probablemente no vayas a invertir en nada. Si tú tienes un salario bajo que no te da para pagarte el alquiler o la vivienda, o tienes unas dificultades o no tienes una estabilidad, igual te empiezas a plantear que necesitas otros ingresos. ¿Y cómo los consigues? Pues la única manera de conseguirlos es invirtiendo. ¿En qué inviertes? Pues inviertes en bolsa o en inmuebles. Si inviertes en inmuebles, pues necesitas mucho capital para un solo bien, mientras que invirtiendo en acciones, y más hoy en día, antes era más complicado, ¿no? Pero ahora con las comisiones que hay, que tú puedes comprar con Interactive Brokers una acción. Y antes tenías que comprar, pues mínimo, para que te salga rentable, 2.000 euros. Ya con 1.000 euros muchas veces te cobraban a lo mejor del banco 50 euros al año, perdías dinero. Si no se rentabilizaba más, si no se incrementaba el valor más de un 5%. Entonces ahora tienes muchas opciones muy buenas de ganar dinero, y lo que tienes que hacer es empezar cuanto antes y empezar a generar esos ingresos para suplir lo que te pueda faltar por otro lado o no, o simplemente pues para tener más opciones de elegir. Sí, hombre, sí. Y aparte esto de invertir tiene también la connotación positiva de ser dueño, ¿no? de negocios que son buenísimos. Yo en mi caso personal, que siempre he querido ser empresario, pero nunca he sido lo suficientemente valiente, por así decirlo, pues esto de la inversión es mi forma particular de sentirme empresario, ¿no? De alguna manera. Y suple un poco pues la falta de habilidad o de valentía o de todo un poco pues que he tenido en mi vida profesional. Es muy difícil que los que hemos estudiado una carrera técnica nos metamos a empresarios, porque si empiezas a valorar las cosas, un empresario tiene que ser un loco que arriesgue todo su dinero y el de su familia. Para empezar, tienes que tener apoyo de tu familia, que esté dispuesto a hipotecar su casa y todo para apostar por un negocio y luego tratar de sacarlo adelante. Si empiezas a mirar lo que pagas de impuestos, lo que puedes dejar a deber, que puedes perder la casa, que el banco no te deja el dinero, que tienes que mentir, que tienes que estafar a la seguridad social, que no puedes contratar un camarero y pagarle 1.500 euros más la seguridad social,
tienes que hacerlo en B, y empiezas a pensar todo eso, que no estamos diseñados, pues nosotros hemos pasado 30 años en el sistema formándonos y machacándonos como que hay que pagar impuestos y hacerlo todo legal, o sea, no estás diseñado, es muy complicado. Cuando una empresa ya es como Apple o como Louis Vuitton, puede torear el sistema porque ellos son los que generan el sistema y tienen herramientas, pero empezar de cero es prácticamente imposible, ¿no? Y esto también te da la opción, pues, de aprender sobre negocios, sobre cómo lo han hecho los buenos empresarios, cómo han empezado de cero, en un taller de mierda, donde contrataban gente o producían en Asia, donde hay menos leyes o menos derechos laborales, una serie de cosas que te ayudan a poner los pies en la tierra. O sea, nosotros somos gente que somos conservadores. Nos cuesta mucho montar un negocio, una empresa. Claro, si tenemos 10 millones de euros, pues invertiríamos 100.000 en un restaurante, no nos duele. Pero si tenemos 50.000, seguro que no invertimos 200.000. Y entonces el riesgo en ese sentido con la inversión está más controlado, porque tú inviertes en una empresa 1.000 euros o 3.000 o 10.000 y eso es lo que puedes perder. Y si lo pierdes, que no suele, ya es difícil que lo suelas perder con las empresas cotizadas, porque tienes que dar con las peores siempre, pero sí, eso es lo que pierdes. Y en cambio la ganancia nunca está limitada. Mientras la pérdida se limita al dinero que has puesto, la ganancia puede ser infinita. Una buena empresa, pues en 30 años puedes multiplicar perfectamente por 10, como es el caso la de asimetría Apple. Positiva, la asimetría Exacto. positiva que dicen, ¿no? Tú inviertes 1.000 euros en una empresa y lo máximo que puedes perder son esos 1.000, pero tu ganancia es La ilimitada. posibilidad de ganar es infinita e Infinita. ilimitada, mientras que la posibilidad de pérdida se limita al capital que has puesto. Claro. Y luego esto de invertir, para los que ya vamos teniendo una cierta edad, ¿no? Somos ya viejóvenes, ¿no? O como nos quieran llamar, que ya rondamos los 40 o los pasamos y tal, que uno ya empieza a sentir que hay jóvenes por detrás que van empujando, ¿no? Que saben mucho de tecnología y tal, pues esto del mundo de la inversión al final va sobre el futuro, ¿no? Porque lo pasado, pasado está, agua pasada no mueve molino, y entender bien el mundo de la inversión significa entender bien qué va a pasar en el futuro. Entonces te vuelve a reconectar un poco con la evolución que va a llevar el mundo, ¿no? En los próximos años, las nuevas tecnologías, el estar al día de las cosas. Entonces es una de las cosas que para mí se hace francamente divertido de este mundo de la inversión y de leer Quality and Alpha. Quality and Alpha mantiene tu cerebro vivo. Pocas personas van a padecer demencia leyendo Quality and Alpha. Y aparte te obliga, esto te obliga a ser más flexible, a pensar en el futuro, si el Bitcoin funcionará o no, si las tecnológicas, cuál será la próxima Amazon, cuál será la próxima Google, invertiremos en ella, si China será el próximo Estados Unidos. O sea, ese tipo de cosas te mantienen ligados a la realidad. Si tú te dedicas a ir a tu casa, a trabajar, a comprarte un apartamento en Gandía, probablemente dentro de 30 años seguirás pensando que esto funciona como en los años 60 y estarás bien desfasado. Y cuando estás desfasado, pues luego te surgen otro tipo de problemas, ¿no? A la hora de generar ingresos y capital es muy difícil. Y si no tienes ingresos ni capital, pues también vivir bien pues se complica. Claro. Y ahora que lo comentas y por cerrar ya un poco el programa y hablar un poquito de actualidad, ¿va a ser China la próxima a Estados Unidos? ¿Qué pasa con nuestras acciones de Alibaba? Bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Yo diría que Alibaba, si hablábamos de que a 300, o se hablaba de que a 300 dólares, ¿no? Hablando de la ADR, estaba barata, pues a 157, pues está a la mitad de barata, ¿no? Entonces, por un lado, una empresa que está creciendo, ¿no? Pues a tasas de todavía del 20%. Que los números no han empeorado, sino que lo que se está valorando es pues una posible regulación que le perjudique del propio sistema comunista chino, que no es tan comunista, ya sabemos cómo se dice. Puede ser algo coyuntural o puntual y que por eso se valore menos ahora y sea pasajero, con lo cual pues la empresa volvería a su capitalización normal y le ganaríamos dinero, pues no sería descabellado hacerle un por dos en el año, o que realmente esa situación se enquiste
y pues el sistema comunista se haga menos competitivo, más regulación, traten de controlar más a las empresas, que no parece que sea lo que ellos quieren, por lo menos por lo que dice Munger y los que están ahí invertidos. Si pasa eso, pues bueno, pues la empresa no recuperará su valor, estará un per más barato, lógicamente, que Amazon, pues por ese riesgo regulatorio. Yo por la gente que hay ahí, que debe saber más que yo, Munger, Vinal, Russo y todos estos, Lilu, pues yo quiero pensar que esto es algo coyuntural. Ahora, ¿el riesgo está ahí? ¿En China? Pues sí, pero al final, si tú quieres ganar dinero, quieres hacer pues un bagger en 2 o 3 años, pues tienes que invertir en este tipo de cosas, ¿no? Porque si no, te vas a empresas como Nestlé, que le sacas un 8 o un 10% anual y te echas a dormir. Yo esto lo veo como oportunidades que son arriesgadas. Entonces, pues, ha pasado con Bayer que no ha recuperado, ¿no? Y parecía una oportunidad con los litigios, pero se han quistado el tema. Entonces, eso no se puede saber. Yo creo que si baja un 50% una acción que estaba, bueno, pues estaba, digamos, de moda con buenos fundamentales y ahora la gente está vendiendo, mi espíritu contrarian me dice que es buen momento para comprarla, ¿no? Sobre todo si las ventas pues no están decreciendo, si lo que estás juzgando es un riesgo geopolítico que los grandes inversores, que son gente que de esto se informa bastante y tiene más contactos que nosotros, ellos no lo ven así. Entonces, mientras ellos sigan ahí, es como cuando Warren Buffett, mientras él siga ahí en Kraft Heinz y Apple, yo dudo de que vayan a ir mal, ¿no? Mientras él siga apoyando a Estados Unidos con toda la pasta que tiene detrás, me cuesta de creer que lo otro va mal. ¿Qué va mal? Pues bueno, pues para eso diversificamos y si inviertes en fondos no tienes uno, sino que tienes 3 o 4. Y si inviertes en acciones normalmente no tienes una, sino que tienes 20 o 30. Entonces, buscando este tipo de acciones, si consigues acertar en el 60% de los casos o en más de la mitad, pues probablemente las rentabilidades que vas a tener no vaya a ser en esta del 10%, sino que puede ser del 0 o del menos 50, pero si te sale bien, probablemente estará por encima del 20 o 25% anual. Y ese es el objetivo de invertir en una empresa ahora mismo como Baba, ¿no? Claro, y es que al final hay mucha polémica, ¿no? Con el gobierno chino, que si comunista, que si tal, pero si tú sigues un poco cómo ha actuado los últimos años y como tú bien dices, no son tan comunistas, al final China lo que busca como país es seguir creciendo, seguir siendo competitivos, seguir siendo productivos y entonces eso no se puede hacer sin estas empresas. Otra cosa es que los planes de futuro de China ralenticen más o menos el crecimiento de este tipo de empresas porque puedan pensar que deben beneficiar a otras o tengan o quieran hacer algún reparto de la riqueza que pueda perjudicar en cierto modo la actividad de estas grandes tecnológicas, ¿no? Pero ya no solo Alibaba, todo lo que están sufriendo todas las empresas tecnológicas chinas es impresionante. Y de hecho, ayer circulaba por internet un gráfico en el que comparaba las tecnológicas chinas con el Nasdaq y prácticamente durante los últimos años han cotizado a la par y ahora se ha abierto un gap muy, muy importante porque unas han caído prácticamente un 50%. Creo que el CAC-Web, el ETF de las tecnológicas chinas, está por debajo del 50% desde los máximos de año, ¿no? Mientras el Nasdaq ha seguido creciendo. Entonces se ha abierto un gap muy grande que si al final todo esto queda en nada o queda en menos de lo que parece, pues en cierto modo debería corregirse. A mí, de hecho, me gusta, si el Nasdaq lo veo así disparado, me cuesta más y viendo este gap, pues, hombre, invertir un poco ahí. También hablamos de que en un portafolio China a lo mejor te puede suponer el 10%, no pasa nada. Si te supusiera el 50%, pues igual ya sería más problemático. Pero si ha caído un 50%, desde luego, si el mercado recupera es una buena oportunidad. Y esto que no sirva a nadie de recomendación de compra, cada uno que haga lo que considere oportuno. Yo desde mi punto de vista, para mí si cae un 50% un mercado en el que todo el mundo está diciendo que hay que invertir, pues el momento de invertir de verdad es ese, si tú quieres invertir ahí. Si no quieres invertir porque hay riesgo, ni era antes ni era ahora. Pero si esa curva luego se da la vuelta, incluso China supera al Nasdaq, que también puede pasar y que caiga más posteriori,
pues entonces cuando caiga el Nasdaq será el momento de invertir en el Nasdaq y ya habremos recuperado en China lo que queríamos. Nos podremos ir de viaje de turismo pagado por Alibaba. Bueno, pues sí. Nada, pues esto ha sido todo por hoy, que creo que ha sido un programa más denso incluso de lo que pensábamos que iba a ser. Os recordamos que nos podéis seguir en nuestro foro. Os recomendamos que os registréis a nuestra página web, qualityanalpha.com, que vendremos con buenas novedades durante el año, ahora cuando empecemos la segunda temporada a partir del mes de septiembre. Y nada, Emilio, pues muchas gracias. Bueno, gracias a ti, gracias a todos los oyentes de Quality and Alpha. Un saludo a todos. Un beso también a todas las madres que nos escuchan. No son muchas, pero bueno, sé que hay alguna por ahí también inversora. Muchas gracias. Y seguimos ahí luchando, seguimos cotizando y seguimos invirtiendo para levantar este país, aunque nos cueste. Un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias.